Bien. Se nos va a tomar vida. Bienvenidos a todos y todas. Estamos desde 652 en México, ¿verdad? Frecuencias 52 en 656. Y estamos ahora a 3 de febrero. 3, 2, 20, 21. Muy bien. Vamos a empezar con una anécdota personal, ¿sí? Les voy a compartir lo que me pasó ahora. Resulta que en la mañana dejé el teléfono, el celular, con toda mi vida, con toda mi información, arriba de la troca de mi hijo. Y al rato yo pues estaba, mi teléfono y el teléfono. El caso es que viví un pinche drama todo el puto día, ¿sí? Entonces, bueno, pero vamos a agarrarnos de ahí para ver qué podemos aprender de esta situación, ¿sí? Para empezar vamos a revisar cuáles son las partes del duelo. ¿Qué es lo que sucede cuando tiene una pérdida? Un duelo es una pérdida, ¿sí? Y es el proceso que sufre uno, el proceso psíquico de sanación de esa, o de no sanación de esa pérdida que se tiene, ¿verdad? En general, la vida la podemos conceptualizar o podemos decir que es un ritmo, ¿verdad? Como todo. Es una curva. Vamos a decir que es una curva orgánica que se comporta de esa manera, pero que generalmente tiene un incremento, o al menos es lo que se espera de nosotros como seres humanos, que tengamos un incremento, ¿verdad? Vamos a buscar comprender un poquito esta curva, que es un ejemplo que estamos poniendo, ¿sí? Todas nuestras relaciones las podemos poner diferentes etapas por las que pasan nuestras relaciones. Al principio, cuando conoces a una persona, o no tiene que ser una relación con una persona, puede ser mi relación con mi pinche teléfono, por ejemplo. Al principio yo con mi teléfono, el iPhone, el nuevo modelo y la fregada, o sea, era un apego bien bonito, y cómo te quiero y dónde te pongo, y la fundita bien bonita, y una protección bien padre, y colorcitos y la chingada, ¿verdad? O sea, todos pasamos por esa etapa. Cuando te hacen ojitos, cuando conoces algo, cuando te late el corazoncito. Es una etapa muy bonita porque es así como de apego, que vas ilusionado ahí, todos tus pinches programas se disparan, ¿verdad? Todas tus putas expectativas se ponen así como diciendo, ya se van a cristalizar y voy a ser la chava de la película, tu pinche fantasía, ¿me entiendes? Entonces es donde se exacerba la puta fantasía, en esa etapa. Después viene una etapa un poco más estable, ¿verdad? Vamos a llamarle de bonding, donde ya hay un acercamiento, donde hay una convivencia con esa persona, con ese objeto, con esa situación, donde se te hace ya más natural. Por ejemplo, ya tienes el novio, tienes la novia, pues ya cenan juntos, ya cogen, ya van, ya vienen, ya ya se pelean, ya se contentan, etcétera. Es donde hay toda la interacción más rica, ¿verdad? Que empieza a dejar mucho más cosas más ricas de uno y otro lado, porque nada es perfecto, todo tiene diferentes ángulos, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? ¿Qué puede suceder después? Pues que de repente hay una especie de separación, cuando los destinos o las líneas de vida ya no se cruzan, ¿me entiendes? Por lo que te dé la gana. No podemos descartar que haya almas gemelas muy bonitas y que andan así como, ¿cómo se dice? Los que nacen pegados, como siameses, y van al baño y van a todos lados, como me tocó un cliente. Dice, no, yo no doy ni un paso si no va mi señora conmigo. Y yo por dentro, güey, ¿entiendes? Pero digo, para ellos es de acuerdo, es lo máximo de acuerdo a su programación, ¿sí? Pero que llega un momento en que ya algo dentro de ti dice, ¿sabes qué, güey? Ya estuvo padre, no la chingues, que aún no puedes ni cagar solo. Entonces, hay una parte tuya que te pide también expresión, privacidad, autenticidad, no sé, un espacio íntimo, ¿verdad? Al cual respetar. Entonces, generalmente puede suceder ahí que haya una separación de las líneas de esas personas, ¿verdad? Puede ser, vamos a decir, permanente, o puede ser nomás temporal, no sabemos. Entonces, generalmente hay una separación. En esa separación, pues las personas se sienten
que se les está cayendo su pinche nubecita, ¿verdad? Y después si llega a darse alguna pérdida, una separación definitiva o un desapego ya de esa relación, pues es donde ahí específicamente es lo que le llamamos el duelo. Cuando ya sentimos que tenemos una pérdida, que ya eso que teníamos ya no va a ser, lo que no fue, no será, ¿sí? Entonces, dentro del duelo, pues ya tenemos diferentes etapas, ¿sí? Como lo viví yo ahora con el pinche teléfono, ¿me entiendes? Yo mi parte del bonding, de mi relación, llega un momento en que se te hace tan automático que ya ni lo aprecias, como cuando estás con una pareja. Ya lo das por hecho, ¿me entiendes? Ya lo das en automático, hasta los pleitos, hasta las cosas bonitas. Yo también con mi teléfono ya lo daba por hecho y me lo usaba para tomar el video, ahorita me prestaron uno, lo usaba para todo, ¿me entiendes? El trabajo, todo el trabajo. Y de repente mi etapa de separación fue así instantánea, de así, ¿dónde estaba? ¿Entiendes? Entonces, todas estas etapas se pueden vivir en un periodo muy largo o muy corto, como me pasó a mí, la separación, ay güey, teléfono. Quería mandar mensajes o algo para la chingada. Entonces, ¿qué sigue de ahí? Pues el pinche duelo, ¿me entiendes? Entonces, cuando te metes al duelo, la primera parte del duelo es vamos a decir, ¿cómo le ponemos además? Es cognitivo, ¿me entiendes? Es en la mente, es en la cabeza. Porque estás todavía en otro rango, un poquito más abstracto. Entonces lo primero que viene es la negación. No, ahí debe estar. No, ahorita lo encuentro. No, no lo perdí. No, mejor ahorita al rato hago las cosas. Ahorita pongo los mensajes. Ahorita mando el correo. ¿Sí me entiendes? Hay una negación. Yo me niego a aceptar que se perdió. Y luego ya de repente la pinche realidad, cuando ya no puedo mandar los putos mensajes, chingado, pues ya. ¿Qué pasaría? Luego la interpretación, ¿me entiendes? Porque nosotros como seres humanos siempre buscamos justificar las cosas o racionalizarlo o darle algún sentido, ¿me entiendes? Entonces yo empecé con eso también bien rápido. Sí, lo dejé arriba de la troca y seguramente cuando salió se lo llevó para acá y se cayó. O sea, yo racionalizando las situaciones. Y cuando esa racionalización me llevó a darme cuenta de que caput el pinche teléfono, pues ahí empieza otra etapa, ya la etapa emocional, la etapa emocional del duelo. Anteriormente era nomás acá en la cabeza y después ya es la etapa emocional, donde pinche teléfono, o sea, un coraje de la chingada, ¿me entiendes? Lo dejé en la pinche troque, que es la fregada, ¿verdad? Y pinche teléfono está bien caro y lo traigo toda la puta información y la fregada y pinche gente cabrona, ¿por qué no lo devuelves si sabe que yo lo necesito? ¿Por qué? Si yo soy el centro del universo, cabrón, devuélvanmelo. ¿Sí me entiendes? O sea, enojado, pinche sociedad culera, ya me quiero salir de este pinche planeta, de la chingada y la madre, ¿me entiendes? O sea, es una reacción, ¿me entiendes? Una ira, un coraje, donde sacas todo lo que traes y lo que no traes con la asociación de esa pérdida. Porque ahí también saca uno otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo también saqué las cosas no resueltas que tenía con la persona que le dio la troca, ¿me entiendes? O sea, todo ahí en el pinche paquete también va en ese momento de ira y de coraje. Como igual cuando hay una pérdida que se te muere el marido, por ejemplo, o la esposa, claro que vas a pasar por esa etapa también de ira, de coraje. Sí, aunque no lo quieras aceptar, aunque haya sido una santa la persona, pero esa santa hubo tantas cosas que no resolviste con ella, que te quedaste con ellas guardaditas aquí en el buche, que de repente lo vas a tener que sacar, lo asocias luego con las cosas y andas de repente bien encabronado, como diciendo, ¿por qué te moriste, hijo de la chingada? ¿Por qué no me arreglaste los papeles de la casa? ¿Por qué no me arreglaste el carro? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Me entiendes? O sea, te sale todo el puto coraje ahí. Entonces, a mí me pasó, claro que esto fue un desarrollo muy rápido para mí, ¿sí? Y luego, ya después de esa ira, de ese coraje, ya viene así la tristeza, mente que te quedas así colgando pico. Estaba yo en la tienda de los teléfonos y luego estaba sentadito ahí en la banca con mi número esperando para que me entendieran.
Y luego ya llegó una persona que me conocía y me dice, ¿cómo estás? Y la fregada, muy eufórico. Y yo, cabrón, yo acá colgando el pico, ¿me entiendes? Gracias. Sí, o sea, ya en la etapa de tristeza, ya en la etapa de tristeza, pues que es normal. Ya cuando te pasa el pinche coraje, pues ya estás así bien triste. Y luego llego con la señorita y la fregada. Y luego le digo, ¿sabes qué? Lo que más me importa son mi información, porque tengo toda la información del trabajo ahí. Y luego, y digo, lo peor de todo es que la clave que tenía para mi teléfono es bien babosa. Le digo, para tu niño la va a poner. Bien estúpida la clave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, y allí pasé de esa tristeza, pasé al miedo, ¿me entiendes? Chin, si me roban toda la información, porque me dijo, a lo mejor no puede recuperar su número, a lo mejor, y luego, precisamente por estar en este estado, mi clave para la nube se me olvidó, porque la traía también en el teléfono. Entonces quería recuperar los archivos y no me acordaba de la puta clave, ¿me entiendes? Entonces, sí, me entró mucho miedo, dije, ¿qué voy a hacer? Porque traigo ahí toda mi vida y todo el trabajo ahí. Si se fijan cómo va pasando uno por las etapas. Entonces, ya me entregaron el pinche teléfono y ya me di cuenta que sí pude cargar alguna información. Pude cargar una información, entonces ya cuando cargué cierta información o vi que que era posible, entonces ya empecé como a asumir la situación, sí, asumir la pérdida. Ya como, bueno, pues lo perdí, esto y lo otro, entonces es un periodo de aceptación el que sigue después de eso. Y después de ese periodo, de esa etapa, viene otra etapa, vamos a decir, de cierre, ya, donde tú ya vas a ver cuál es el propósito de eso, ¿verdad? Y hacer las paces con eso. En este caso, a mí al perdonarme por pendejo, ¿verdad? Por andar en ese estado tan estúpido que me puse, que se me olvidó y lo dejé. Y después también me di cuenta cuál era la lección. O sea, yo tenía una situación personal con esa persona que no había clarificado, que yo no había puesto claro. Entonces mi biología se puso disfuncional, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una enseñanza. Entonces cuando ya el evento ese que parece ser tan doloroso te deja a ti una enseñanza y dices, me está enseñando algo de mí. Y tú que te creías, como dijo Vicente o José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Tú que te creías tan chingón, te das cuenta que no, güey, que no estás en ese lugar, que todavía hay asociaciones que te ponen disfuncional, que te constelan, ¿verdad? Que te ponen en otro estado y que no te permiten reaccionar. Para mí esa fue mi enseñanza, que me salió muy cara la pinche enseñanza, ¿verdad? Bueno, pero en fin, si se fijan, viví todo ese proceso, o sea, en un tiempo muy rápido. Nosotros lo vivimos generalmente, pues en más tiempo, depende ya de cada quien, de cómo esté ya. Hay gente que está en el pinche duelo toda la puta vida, ¿eh? Y en el drama y tirándose al piso y haciendo su pinche pataleta y enojado, no pasa de la tristeza o del coraje, de la depresión y luego se va al coraje y del coraje se va a la depresión. Y luego le dan una vuelta, un rodeo así de 180 grados por la culpa, arrastrando la cola así como los perros cuando cagan, ¿sí? Entonces, digo porque se supone que estas etapas son para que nosotros las vayamos familiarizando, porque es un proceso de crecimiento, ¿sí? Cuando estás, por ejemplo, en el apego, vas para arriba, hacia la montaña rusa. Cuando estás en el bonding, pues ya estás, hay una estabilidad mayor, ¿me entiendes? Y de repente viene la separación, ¿sí? Entonces viene el duelo. El duelo tiene que ver mucho con esta parte, ¿sí? Entonces aquí vas a pasar todas las etapas, desde el coraje, la ira, ¿verdad? El miedo, la tristeza, etcétera, hasta que otra vez te metas en la aceptación. La aceptación te pone otra vez en una dirección de subida, ¿sí? Y después de la aceptación puedes pasar por el perdón, que es como una puerta bien padre, que ya te permite ir a lo que es el aprendizaje, la enseñanza. Y ahí empiezas otra vez a estar disponible
para otra vez agarrar tu carrera de bandido, ¿verdad? Meterte en otra relación o en otra cosa, pero si te fijas, si te vuelve a pasar, que te va a volver a pasar. ¿Perder el celular? No, es que es el segundo para mí. Sí, ya sé. Pero, no, de hecho, el 6 meses es el segundo celular, y la primera vez perdí el celular, la computadora y el iPad juntos. Y ahora, Nada más sí, igual. ahora es el iPad. Entonces, la primera vez para mí esto fue como un gacho. Pero ahora, como ya tengo más condición, también fue algo depresivo y de tristeza y de coraje, pero ya en otro nivel, ¿sí se fijan? Y mañana que me vuelvo a pasar, pues ya va a estar en otro nivel, seguramente. Entonces es como vamos escalando nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo pasamos a nivel personal. Y dígame quién no ha perdido una relación, desde una pareja, una relación de pareja, una relación de amistad, o una relación, por ejemplo, más fuerte como un pariente, un hijo, un padre, una madre. Entonces vamos a pasar por esto. Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso donde estamos nosotros escalando diferentes alturas, si lo vemos de esa manera, porque cuando estás en la depresión sientes que ya se acabó el mundo. Yo dije, ay, ya pinche trabajo, ya valió madre, ya esto, ya lo otro. No se acaba el pinche mundo, ¿me entiendes? Es que estás aquí en la oscuridad y hay una nube aquí que está lloviendo nomás y que te oscurece cuando estás aquí. Pero siempre hay que tener la visión más alto, la visión desde otro lugar de lo que es el proceso, ¿sí? El proceso que se está dando. Si nos quedamos nomás en este segmento es muy difícil, es muy oscuro. Es lo que le llaman la noche oscura del alma de Jung, ¿sí? Que es necesario, pero hay que ponerlo en su lugar, ¿sí? No, está bien que te sientas que te está cargando la chingada como a mí. Yo dije, ya vale madre, ya no quiero jugar, váyanse a la chingada como la vez pasada, ¿sí? Pero no, ahorita ya ando con mi teléfono otra vez, me falta información, yo sé que la voy a recuperar. Si se fijan, lo importante es el aprendizaje. Ahora, ¿por qué viene a colación este ejemplo? Porque nosotros como sociedad siempre estamos viviendo este proceso. Ahorita nosotros a nivel global estamos viviendo un proceso similar, ¿sí? De aprendizaje, pero no todas las personas están en el mismo lugar. Eso es importante que lo veamos, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, muy poca gente está ahorita en lo que es el apego, como diciendo la expectativa de la nueva relación, ¿sí? Muy poca gente está en ese lugar de ver así como todo lo que se está formando, todo lo que puede ser, todo lo que podemos volver a tener, ¿me entiendes? Realmente es poca la gente que está así. Hay otra gente que sí está aquí en esta etapa estable, ¿verdad? En el bonding, como en la rutina, en la relación, como diciendo no pasa nada. O sea, mucha gente dice, ni cuenta se da, dice no está pasando nada. ¿Dónde está? En la rutina, en lo cotidiano, cree que al rato vuelve a la normalidad, que no hay pedo y que es parte de la vida y lo que te dé la gana. Y aquí están. Pero hay muchos que ya sufrieron el golpe de separarse de una realidad que ya no es, ¿sí? Una realidad que cada uno estamos de alguna manera destinados a perder esa relación. Porque cada uno hasta ahorita hemos tenido una relación con mi entorno, con mi ambiente, con mis vínculos de cierta forma. Y ahorita todos, o la mayoría, mucha gente está esperando regresar a eso. Pero hay gente que ya se dio cuenta que como en una separación, que te dijeron, ahí te ves, pendejo. Y esto es irreversible. Es el momento de que te cae el 20 de que, ay, güey, ¿a poco sí voy a perder mi entorno, el ambiente que yo tenía, lo que yo pensaba que era, los ideales que yo tenía respecto a mi trabajo, a mi familia, a la sociedad? Todas esas ideas de repente se te caen. A mucha gente ya se le cayeron, ¿sí? Si se fijan, mucha gente ya pasó por esta etapa de separación. ¿Y a dónde lo lleva cuando ya te das cuenta que ya es irreversible? Al duelo. Entonces hay mucha gente
Yo veo mucha gente en la baba, en el bondi, creyendo que todo está toda madre y que no hay pedo y que no está pasando nada, ¿sí? Pero también veo mucha gente que ya le pasó esto, le cayó la conciencia de que no va a regresar a lo mismo, de que su vida ya no va a ser igual, que no güey, de que va a regresar a lo mismo. Entonces, lo quieras o no lo quieras, ese es un punto de truene. Y a partir de ahí, aunque no lo quieras, empieza un duelo, ¿sí? Y la primera parte de esos duelos es cuando te da mucho coraje. Como diciendo, ¿por qué? Chingados. ¿A quién se le ocurrió esta pinche cuarentena? Pinche chinos, ¿por qué se comieron el murciélago? O pinche Bill Gates, ¿por qué está haciendo este pedo con las vacunas? O el Soros, ¿por qué está descomponiendo todos los sistemas políticos del mundo? ¿Quién se cree ese pendejo? O los pinches Illuminatis, cabrones, ¿quién les dio la autoridad para repartirse el puto mundo? O los pinches draconianos y los lagartijos que están atrás, otras civilizaciones que están manejando todo. Cabrones, ¿ustedes qué chingados están haciendo aquí? Langosteando este puto ambiente, ¿me entiendes? O sea, se le bota la canica a uno, dependiendo de qué, de la percepción que tenga de la realidad. Cada quien va a empezar a asociar con quien tenga cuentas por cobrar, definitivamente. Otro se le va a echar a la yugular a la familia porque los va a culpar de que por ellos ya las cosas no son iguales. Otros, ¿sí me entiende? Cada quien va a culpar a quien le dé la gana. ¿Por qué? Porque es una etapa precisamente de protesta, de ira, de coraje, de asociaciones, porque yo perdí lo que yo tenía, ¿sí? Pero hay gente que ya, de alguna manera, ya pasó esa etapa. Hay gente que ya se dio cuenta, pues, de que pues, no hay a quien culpar. Porque para empezar, no hay a dónde ir, güey, ¿sí? Fíjate, si le echas primero la culpa a tu sociedad, a tu presidente municipal, y luego después te das cuenta que no era él nomás, se da cuenta que eran todos los políticos de tu estado o de tu provincia, y luego después te das cuenta que eran todos los políticos y todos los que se juntan alrededor en esas élites de gobierno o económicas de todo el país, y luego después te das cuenta que no era de todo el país, que era de todos sectores del globo global. Y después te das cuenta que ellos nomás eran instrumentos de otros más grandes que los estaban manejando, corporaciones, vamos a decir, financieras, corporaciones médicas, corporaciones militares, corporaciones religiosas, que estaban moviendo los hilos de todo ese pedo. Y luego te das cuenta después que atrás de esas corporaciones hay otros personajes, que es más pequeño grupo, que es el que maneja todo eso. Y después te das cuenta que más atrás de eso hay otra escala de interferencia que ni siquiera ya es de este planeta. Y luego después te das cuenta que atrás de todo esto es un sistema que no puedes eludir porque es parte del movimiento universal y de la evolución y del progreso y de todos los obstáculos que tenemos que ir nosotros topándonos, que de repente está de la chingada porque nosotros como globo, como tierra, como sistema solar, nos tocó bailar con la más fea, ¿verdad? Nos tocó que nos vinieran a interferir una pinche raza bien culera. Entonces, ya cuando ves todo eso, dices, bueno, pues ya no hay a dónde ir, ¿entiendes? Dices, ni modo que me peleé con el cura del pueblo, güey, o con el presidente. By the way, ahorita hay muchas cosas que tenemos que empezar a ver, pero hay gente que no le alcanza todavía, ¿me entiendes? Ya cuando empiezas a ver todo eso, que dices, no hay a dónde ir, entonces dices, puta madre, a mí me entró mucha tristeza antes. Dije, ¿cuál es el futuro? ¿Qué futuro tiene ya? ¿Por qué estaba luchando yo? Es cuando pierdes a veces el sentido de la vida. Como en cualquier duelo, siempre va a haber un momento que vas a perder el sentido de la vida. Ay, se murió, ¿por qué se murió? Yo me quiero morir con él, ¿sí me entiendes? Entonces pierdes el sentido de la vida durante un lapso de tiempo. Dices, pinche mundo, así quiero vivirlo, así quiero que lo vean mis hijos, así quiero que lo vivan mis nietos. No tiene sentido, ¿sí? Entonces todos, de alguna manera, en un momento vamos a pasar por eso. Ahora, es inevitable que todos pasemos por este duelo, porque toda esta información se va a dar a conocer eventualmente, quieras o no quieras, estés listo o no estés listo para recibirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la realidad y la realidad no se puede tapar con un pedo, no se puede tapar.
Entonces, eventualmente va a salir y está saliendo a la luz. Pero hay muchos intereses también de que no salgan. Inclusive se nos ha protegido para que no salgan, porque si sale de repente y te das cuenta, cabrón, que la sociedad en que tú vivías en la baba y tú creías que estabas en una pinche burbujita y te das cuenta que todo estaba planeado, que todo estaba administrado y que tú eras enemigo de esas cosas, de que tus alimentos sistemáticamente son envenenados con plomo, con metales, con tóxicos, sistemáticamente envenenados y hechos a propósito. Una persona a veces no le cabe en la cabeza, ¿me entiendes? Entonces, cuando te das cuenta, entras en la negación, como dijimos en las primeras etapas. Dice, no, no es posible, no es posible, no puede ser, ¿sí? Es normal. O sea, por eso todo esto estamos desarrollándolo para que veamos todo lo que está sucediendo a nivel global y lo que va a suceder. Y para que empecemos a ubicarnos nosotros y ubicar a cada persona en qué etapa está, para poderlo comprender también, porque luego queremos arrastrarlo a donde nosotros estamos. Y eso no tiene sentido, ¿sí? No es no respetar a la persona. Pero, por ejemplo, cuando yo me di cuenta de todo el tráfico humano, el tráfico de niños, el tráfico de la sangre de los niños, el adenocromo, es una mercancía valiosísima de intercambio de las élites y a nivel interplanetario. Cuando te das cuenta dices, ¿qué pedo? Y luego te das cuenta de la matriz, de la Matrix, donde estamos viviendo interferida para que no tengas la capacidad de ver más allá. Y lo dices, pues la cabrón. Ahí es donde se pierde a veces la esperanza, ¿me entiendes? Es cuando está la noche muy oscura, muy oscura. Y ahorita mucha gente está pasando esta noche muy oscura. ¿Por qué? Porque dices, cabrón, imagínate vivir en Venezuela, por ejemplo, o vivir en Argentina, o vivir aquí en México, o vivir en España, o vivir en Italia, o vivir en todos lados, ¿verdad? O vivir en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Estos grupos que tienen el poder, ¿verdad? Por ejemplo, si nos metemos al de la farmacia, ¿qué está haciendo? Está atacando tu salud. Los alimentos, ¿qué está haciendo? Está atacando tu salud. Lo que es las energías, ¿qué está haciendo? Buscan todo lo necesario, ¿verdad? Para que tú sigas pagando muy cara la energía y que sea contaminante, ¿sí? Si te metes a las finanzas, ¿qué está haciendo el sistema financiero? Nomás te está robando y te está usando como si fueras un esclavo de ese sistema, ¿sí? Te metes al sistema religioso y ¿qué está haciendo el sistema religioso? En vez de salvarte, te está chingando nomás. Te tiene sometido para los intereses de todos los demás. Entonces, es inminente que de repente digas, pues qué pedo con este mundo, ¿me entiendes? Es normal. Y les digo, toda esta información va a salir a la luz y la vas a tener que ver. Porque la humanidad tenemos que dar este salto, ¿sí? Entonces tiene un propósito. No hay que vernos que estamos aquí y que aquí nos vamos a quedar. De hecho, gran parte de esta situación en otro nivel ya se resolvió. El sistema planetario ya salió de la interferencia, la Tierra estuvo interferida por esa Matrix, ¿verdad? Que le bajaba la vibración y hacía que nosotros también estuviéramos en este nivel para ser precisamente explotados y víctimas de todo este sistema. Eso en otro nivel ya se resolvió, pero tiene que bajar todavía a lo concreto, a la realidad. Y es lo que está pasando ahorita, se está decantando en las diferentes etapas, desde lo psíquico, lo psicológico, lo mental, lo emocional y ya lo que nosotros vemos como cualquier creación. Por eso les digo que eventualmente esto nos va a llegar. Ahorita mucha información está en otro nivel y no ha decantado todavía, pero va a decantar. Por eso es importante que nosotros tengamos esto bien integrado para que nos demos cuenta que simplemente es parte de un proceso que nos va a hacer crecer. Porque si lo vemos de una manera muy parcial, como un segmento solamente, ahí nos podemos quedar. Tenemos que abrir la visión desde otro lugar. ¿Para qué? Para saber que hay algo más que eso, que vamos a pasar por el miedo. Claro, yo pasé por el pinche miedo diciendo, pues, ¿quién puede con estos animales, me entiendes? ¿Nosotros qué hacemos? Y luego la mayor parte de la población dormida dice, no mames, pues, ¿qué poder va a hacer contra esto? Sin embargo, hay algo más que eso que está trabajando, porque todo esto es orgánico, ¿me entienden? Y es lo que tenemos que entender.
todo esto es orgánico, no lo controlamos nosotros, se controla desde otro nivel y es parte de un proceso que nosotros vamos transitando simplemente como en el pinche duelo como el que me eché yo con el teléfono. Yo no lo pude evitar que lo pasara, ¿me entiendes? Porque hay algo más allá de mí, como dijo el Joto, algo superior a mis fuerzas, que te hace pasar esas etapas, ¿me entiendes? Te hace pasar esas etapas. Entonces también hay algo superior a nosotros, que está organizado desde otra categoría, que nos está haciendo pasar por todo eso por algún propósito, ¿sí? Que nos va a dar un chingo de miedo, sí. A mucha gente le va a dar un chingo de miedo, sí. Pero eventualmente vamos a aceptar la situación, porque no podemos seguir cegándonos o cerrando los ojos a eso. En la negación no hay avance, en la oposición tampoco. Si yo estoy peleándome nomás con las cosas, entonces no paso a la siguiente etapa. Es bien importante que lo veamos. Es como yo, si me estuviera peleando con esa persona, ¿para qué te llevaste la troca? ¿Para qué lo moviste? Mi teléfono, ahora me lo pagas, güey, esto y lo otro. Pues no, güey. Ahorita ya tengo un teléfono, como lo hice, como sea, ¿verdad? Pero todo mi enfoque lo puse en algo diferente. Si lo pones en el conflicto, entonces acuérdense, biológicamente cuando tú estás en el conflicto, estás en la sobrevivencia y toda tu energía es nomás para superar ese obstáculo, para conservarte vivo en el siguiente momento. Esa es la percepción de tu biología. Pero toda tu parte creativa no se está restableciendo, ¿verdad? No estás reparando todo lo demás, el desgaste que está habiendo. Entonces lo mismo, si nosotros nos metemos nomás al pleito, a la oposición y a culpar a todo el mundo y no salimos de ahí, entonces no vamos a ser creativos para lo nuevo que tengamos que crear, lo nuevo que tengamos que formar. Entonces vale más darle prisa a todos estos pasos. No tiene caso quedarse clavado en ellos, y lo que tengamos que ver, vamos a verlo, porque estar en la pinche negación, pues no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido estar en la cabeza diciendo, no, son puras pendejadas, o esto y lo otro, o racionalizando lo que porque aquello, que porque el otro, que no. La realidad nos está hablando y nos está gritando de una manera muy fuerte, y es importante que lo escuchemos. Ahora, no sé, pero a mí me costó mucho el año pasado, mucho. Ahorita, en algunas partes, de hecho ya estoy en la comprensión y en el aprendizaje de esta experiencia, y no nomás esta experiencia, porque son miles y miles de años como humanidad que nos hemos chuteado en esta experiencia. Pero fíjense que los humanos, a otro nivel ya de organización, o en otra categoría, nosotros como humanos tenemos un valor muy grande, precisamente por todos estos obstáculos a los que hemos estado sometidos. Tenemos un chorro de potenciales, tenemos muchas capacidades para salir como una raza de las más brillantes del universo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta interferencia nos ha mantenido nomás sometidos. Entonces de una vez vamos a ver lo que tengamos que ver. Si tenemos que ver todos los esquemas, los más crueles, ¿verdad? El uso de los niños, el tráfico sexual, los políticos y sus pedófilos, las tramas que han hecho para someter a la humanidad desde los cientos de años atrás y miles de años atrás, pues vamos a verlo ni pedo, porque la historia que nos contaron a nosotros es falsa, y es algo que también tenemos que ver y duele mucho. Precisamente la negación es para eso, para que no te desmorones, porque no puedes lidiar con la realidad, y es válido, pero no te puedes quedar en la negación todo el tiempo. Es importante que des un paso adelante ya, ¿sí? Aunque duela ni pedo. Lo importante es que si lo ves en esta perspectiva, nosotros ya tenemos una ruta muy clara de salida. Por eso le digo que mucha gente ya está en esta parte ya que le permite ver las posibilidades nuevas, y bueno, yo de repente me meto en qué es lo que vamos a crear, qué sociedad van a hacer, cómo nos vamos a regir, cómo va a ser la economía, cómo va a ser la cultura, cómo va a ser la filosofía, cómo va a ser las finanzas, cómo va a ser la educación. Se está reestructurando todo esto muy rápidamente, y tenemos que usar nuestra parte creativa del cerebro, de nuestra mente y nuestra conciencia, precisamente para
llegar a este nivel, y es el nivel de los más padres, es el enamoramiento en las nuevas cosas o las nuevas posibilidades que la vida te va a dar. Entonces, nosotros sabemos si nos quedamos aquí o nos seguimos adelante para ver todas esas posibilidades y de ellas, participar de ellas. Ahorita la realidad nos está conteniendo de una manera maravillosa, porque fíjense, a cada quien lo está respetando en el lugar donde está, a cada quien, ¿sí? Pero igual, nosotros somos los que tenemos que transitar. Y es una situación nomás de ponerme disponible ese tránsito y darme cuenta que la realidad es algo mucho más grande que yo. Ya vimos nosotros nuestro punto de vista egocentrista, donde todo está alrededor de mí. Porque yo siento que yo soy la parte más importante de la realidad, pero se me olvida ponerme en el lugar de otra categoría. Por ejemplo, en la categoría de un sistema solar. Ya no digamos de una galaxia, de un sistema solar, o digamos hasta de un planeta, por ejemplo la Tierra. 4.500 millones de años preparando el espacio, ¿para qué? Para que venga el humano, ¿verdad? Que es una parte más refinada de esa conciencia, a hacer sus aportes. Pero cabrón, en ese espacio de tiempo nosotros no tenemos nada que ver. Y nosotros desde ese espacio de tiempo queremos administrar toda la Tierra y toda la realidad. ¿Se fijan la contradicción tan grande? Cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por esas fuerzas y buscar esa expansión en cada ciclo. Esa expansión en cada ciclo. Que va a haber lugares que estemos en la sombra, sí, pero esos lugares es como cuando en el invierno el árbol por fuera se ve que está seco, pero sus raíces están nutriéndose. Para eso son esa etapa precisamente. El duelo, esa etapa del duelo, la más oscura, para eso es cuando tus raíces se van hacia adentro y te conectas contigo mismo y empiezas a acomodar las cosas desde otro lugar y pierdes el protagonismo egocéntrico al que estamos acostumbrados. La verdad es que en esta nueva etapa no podemos seguir con ese paradigma egocéntrico. Tenemos que corrernos del lugar y ese centro en todo caso le queda en este caso a la Tierra y al sistema solar y nosotros estamos acá, ¿sí? Entonces sería que es geocéntrico, no egocéntrico. Entonces tenemos que cambiar de eje, es bien importante. Y confiar en que este sistema te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar y te va a hacer crecer como nos ha hecho crecer. Y ahorita nosotros como seres humanos somos ese potencial que en esta etapa estamos llamados precisamente a capitalizar toda esta experiencia. Entonces vamos a pasarlo rápido porque cuando ya pasas tú todo el duelo y llegas a esa etapa de perdón y de hacer las paces con lo que sucedió, es cuando llega el aprendizaje y llega el incremento de tu conciencia de todo lo que viviste. Entonces es algo muy padre si lo vemos desde allí, pero no quedarnos nomás en este espacio. Entonces yo creo que es lo que me trajo perder el teléfono ahora. Bueno, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.